En este video vamos a reaccionar a una película que me fascina llamada Sentencia de Muerte o Death Center, resumida por Paisare Sumene. Ese sujeto está llenando combustible mientras su hijo va a la tienda a comprar algo, pero en un momento llegan esos pandilleros a robar el lugar. Los tipos le disparan al encargado y luego amenazan al chico para después acabar con ese sin motivo alguno ante la mirada de su padre. Así comienza Death Sentence. Esta es la historia de muerte. Un tipo que trabaja como analista de riesgos en una compañía de seguros. Este tiene una linda familia conformada por su esposa Helen, su hijo mayor Brendan, quien aspira a ser jugador profesional de hockey, y su hijo menor Lucas, quien es más reservado y le gusta el arte. Nick parece tenerlo todo solucionado en la vida, un buen trabajo y una gran familia. Un día Nick va con su hijo mayor Brendan a un partido de este. En el camino de vuelta a casa, Brendan le cuenta a su padre que quiere irse a Canadá a ser jugador de hockey. A Nick no le gusta la idea de alejarse, pero a Brendan es su mayor orgullo por lo que lo apoya en su decisión. En un momento mientras maneja, ve a estos autos circulando sin luces, por lo que este les hace la señal para que las enciendan. Unos momentos más adelante, los mismos autos pasan de una manera agresiva por el lado de ellos y luego se van. Después de esto, Nick tiene que llenar combustible, por lo que se detiene en esta estación de servicio ubicada en un barrio peligroso. Nick llena el combustible y habla con su esposa mientras su hijo Brendan va a la tienda a comprar algo. En un momento llegan al lugar los autos de momentos atrás y de allí salen unos pandilleros que pretenden robar el lugar. Los tipos entran y le disparan al encargado, acabando con esto inmediatamente. Nick escucha el disparo y se da vuelta a ver a la tienda, y es ahí cuando ve a su hijo enfrente de los pandilleros asustado. Nick sale corriendo hacia el lugar, pero es golpeado por un auto y cae al suelo. Mientras en la tienda, uno de los tipos le da un machete a otro y le ordena acabar con el joven. El tipo está muy nervioso, pero finalmente hace caso y agrede al joven inocente en el cuello ante la mirada de su padre. Los tipos salen del lugar y se suben a los autos. El sujeto que cometió el crimen se queda un momento paralizado y los demás lo dejan atrás. Este se percata y sale de la tienda, pero en ese momento es interceptado por Nick, quien logra quitarle la capucha y ver su rostro plenamente. El agresor golpea a Nick y escapa hacia la calle mientras insulta a su pandilla por haberlo dejado atrás, pero justo en ese momento es arrollado por un auto. Nick entra a la tienda y ve a su hijo gravemente herido en el suelo. Grita por ayuda desesperado mientras se agoniza en sus brazos. Nick lleva a Brendan al hospital para ser atendido. Al lugar llega su esposa y su otro hijo, pero momentos después, el doctor les informa que no pudieron salvarle la vida a Brendan, por lo que la madre se pone a llorar desconsolada, mientras Nick trata de calmarla. Luego vemos cómo Nick identifica al agresor con la policía y este es arrestado. Días después, Nick debe ir a testificar contra el tipo, quien se llama Joe, y su esposa lo único que le pide es que lo ponga en prisión por lo que le hizo a su hijo. Antes de testificar, Nick se reúne con su abogado y la detective Jessica Wallace. Allí el abogado le indica que debe decirle todo al juez para poder encerrar al tipo al menos 5 años. ¿De quién sería buen abogado? Higuruma. A Nick no le parece una sentencia justa, ya que quería que este tipo fuera a prisión de por vida, pero el abogado le dice que no tenían pruebas suficientes para hacerlo, ya que nunca encontraron el arma y la tienda no tenía cámaras de vigilancia, por lo que solo contaban con él como testigo. Nick pensaba que su hijo había sido víctima de un robo, pero la detective Wallis le cuenta que en realidad se trataba de una iniciación, donde un aspirante a una pandilla acababa con alguien al azar para poder hacer parte de esta. Al escuchar esto, Nick se molesta aún más por saber que su hijo murió solo para que un tipo pudiera ser parte de una pandilla. Al día siguiente, mientras están en la audiencia, Nick se ve muy pensativo. Igual cualquier padre mira al tipo que acabó con su hijo y este le hace gestos provocándolo. Nick es llamado por la juez para que diera su testimonio, pero este decide mentir y decir que no estaba seguro de que el tipo fuera el culpable, ya que estaba muy oscuro esa noche y sale del juzgado. Por eso a la juez no le queda más remedio que dejar al tipo en libertad. Nick espera fuera del juzgado en su auto y ve al agresor libre salir con actitud triunfante. En ese momento llegan los demás pandilleros, quienes lo felicitan. Aquí conocemos a este tipo llamado Billy, quien es el líder del grupo y el hermano mayor de Joe. Este le dice que estaba orgulloso y lo felicita por haberse convertido en un hombre para luego irse del lugar. Nick decide seguirlos hasta que llegan a un lugar donde Billy le entrega dinero a Joe y este se va con una chica. Más tarde esa noche, Nick está buscando entre sus herramientas le compró una cariñosa y encuentra un cuchillo que esconde en su abrigo. En ese momento llega su hijo Lucas a preguntarle sobre el lugar donde su hermano había muerto y Nick le cuenta todo. Momentos después también llega su esposa, quien le pregunta qué había pasado con el tipo, a lo que Nick le dice que había quedado en libertad por falta de pruebas. Ella le reclama porque se suponía que lo iban a encerrar. Nick se muestra muy nervioso y discuten por esto, para luego decir que debe salir ya que había olvidado algo en su oficina. Después de eso vemos como Nick espera fuera del lugar donde había visto por última vez a Joe. Ese espera por un
un rato, hasta que el tipo sale a Lo va a fumar un matar. cigarrillo y se va a tirar la basura. Nick está muy nervioso, pero Yo decide la salir aventura, del auto saco a la buscar al basura. tipo. Pero en un momento una mujer sale del lugar y lo ve mientras este trata de disimular sus intenciones. Cuando la mujer finalmente se va, Nick entra al lugar y se encuentra con Joe, quien se asusta al verlo mientras Nick lo mira fijamente. Este lo ataca y ambos empiezan a pelear. En un momento Nick deja caer el cuchillo al suelo y Joe trata de tomarlo para atacarlo. Ambos forcejean en el suelo, hasta que finalmente Joe es herido accidentalmente con este gravemente. Al ver esto, Nick se aleja y mira muy asustado mientras el tipo muere. Nick no puede creer lo que acaba de pasar y toma el cuchillo para luego deshacerse de ese tirándolo a un río. Mientras su esposa y su hijo miran videos recordando a Brendan, Nick llega a casa muy maltratado y con una herida en su mano. Su esposa se asusta al ver esto, pero él le dice que se había caído para luego ir a darse una ducha. Aquí vemos como Lucas se queda viendo los videos de su hermano y nos damos cuenta que aunque Nick era un gran padre, siempre tuvo una leve preferencia con Brendan por ser más parecido a él. Luego, mientras Nick toma la ducha, se pone a llorar por lo que había pasado, ya que no podía creer lo que había hecho y se sentía peor. En un momento su mujer va a consolarlo, mientras este le pide perdón por lo que le había pasado a su hijo. Al día siguiente vemos como Billy va a un lugar a entregar algo. Aquí conocemos a Bones, un tipo de muy mal carácter, quien es el jefe de Billy y su pandilla. Este Parece revisa lo que mafioso. Billy trajo por la venta de mercancía y al ver que era muy poco dinero lo trata muy mal y lo amenaza. Billy lo escucha sin hacer nada para luego ir a encontrarse con sus hombres. Cuando Billy llega a la guarida de su pandilla, esos se ven muy callados. Billy pregunta qué pasa y ese tipo le Se murió cuenta tu que alguien compa. había atacado a Joe y estaba muerto. Billy no puede creerlo y se va del lugar muy molesto. Al mismo tiempo vemos como Nick se encuentra en su oficina y en ese momento llega la detective Wallis a informarle que Joe había sido encontrado muerto. Nick se hace como el que no sabe nada y le pregunta si fue un tema de pandillas, a lo que la detective le dice que probablemente lo era. Pero allí ella nota la venda en la mano de Nick y empieza a sospechar algo. Más tarde los pandilleros se están obviamente. brindando en honor a Joe, pero Billy llega y los insulta, Y si diciéndoles se que si hizo querían una honrar la herida muerte de Joe cortando debían cebollas. encontrar al culpable y cobrar venganza. Todos empiezan a descartar las bandas contrarias de haberlo hecho, hasta que uno de los tipos le cuenta a Billy que su hermana había visto un sujeto de traje afuera de la casa momentos antes de lo sucedido. verdad. Por Ay, esto la Billy empieza a hermana. atar cabos y cree que fue Nick, por lo que toma un periódico donde estaba la noticia de lo que había sucedido en la tienda con Brendan. Allí aparece el rostro de Nick, por lo que le dice a su amigo que le pregunte a su hermana si este era el tipo de la noche anterior, y la mujer al verlo lo reconoce inmediatamente. Luego de esto vemos como Nick se dirige a buscar su auto, pero se percata de que alguien lo está siguiendo. Este trata de mantener la calma y justo cuando este tipo le va a disparar, Nick lo desarma. Al ver esto, Billy y sus hombres empiezan a dispararle, por lo que Nick sale corriendo entre los Puro callejones. En un momento este se deshace de su maletín para poder escapar mientras los tipos le siguen disparando. Nick logra escapar entre los edificios hasta que finalmente logra llegar al parqueadero. Allí empieza a activar la alarma de varios autos para despistar a los pandilleros, quienes se dividen para buscarlo. Mientras Nick está en el último piso, allí también llega este sujeto que lo busca entre los autos. Nick se esconde hasta que en un momento activa la alarma de su auto, y cuando el tipo se da vuelta, este lo ataca y ambos empiezan a pelear. Uno contra en un momento uno. Nick logra abrir su auto y golpear al tipo con un palo. Al menos de que hockey. vengan nosotros. Ambos terminan luchando en el auto vecino y accidentalmente lo desengranan, por lo que el auto empieza a Ah, descender. no, se va a Nick morir. logra sujetar al tipo Se va por a el morir, cuello se con el van a cinturón morir de los dos. seguridad y salta justo antes de que el auto caiga al bueno, vacío y acaba se con el salvó. pandillero, para luego salir en su auto del lugar mientras Billy y los demás quedan Oye, frustrados. GTA, ¿qué Luego de onda? escapar del lugar, Nick se detiene a asimilar todo lo que estaba pasando. Es allí cuando recibe la llamada de su esposa, quien le dice que su hijo Lucas se había escapado de la casa y no sabía dónde estaba, a lo que Jugó Nick con le las dice que tal vez cariñosas. sabía dónde se encontraba. Lucas se encuentra en la escena del crimen donde murió su hermano. Su padre llega al lugar y lo regaña por estar en un lugar tan peligroso. Allí Lucas aprovecha para desahogarse y le pregunta si para él hubiera sido mejor si la víctima hubiera sido él y no Brendan, lo que Nick le dice obviamente que no, y le ordena Pobre entrar al Lucas. auto para luego llevarlo a casa. Al día siguiente vemos como este tipo llega hasta la oficina con un paquete para Nick, quien lo recibe asustado mientras el tipo lo insulta y amenaza cuando seguridad se lo lleva. Nick abre el paquete y resulta ser su maletín, el cual había sido recogido por los pandilleros durante la persecución. Cuando toma su cartera se encuentra con la foto de su familia con las caras tachadas de rojo excepto la suya. Además al reverso hay un número de teléfono. Nick llama y le contesta a Billy, quien lo amenaza con visitar y acabar con su familia. Nick le dice que dejara a su familia en paz, si no le haría lo mismo que le hizo a su amigo, a lo que Billy Lo le dice mata. que no era su amigo, que era su hermano. Además Ah, le dice que le había encima del comprado una hermano. sentencia de muerte a su familia. Al recibir las amenazas, Nick sale desesperado para su casa mientras llama a la agente Wallis para que le brindara protección a su familia. Nick llega a casa Sí, desesperado no. mientras teme por lo peor y al entrar ¿Cómo encuentra mató a a su su esposa y a su hermano? hijo bien. Este revisa y asegura igual la el culpa lugar de mientras su la esposa banda, así que angustiada no. le pregunta qué pasa. Momentos Algo. después llega la agente Wallis, quien le pregunta a Nick si él había acabado con Joe y por esta razón Billy estaba tras él y su familia. Nick se queda callado mientras su esposa no puede creer lo que hizo. La detective le dice que si no coopera solo posible. grabaría las cosas y sale de la casa. Nick la sigue hasta afuera y le dice Se que no va. le importa lo que pase con él y solo quiere acabar con todo para que su familia esté a salvo. Willis le dice que se había metido en graves problemas y que por ahora dejaría una patrulla cuidando la casa mientras capturaba a Billy y su gente. Para mí Esa que noche lo Nick otro habla con su esposa. vendrán, Ella le recrimina secuestrarán, por vengarse, amenazarán pero y luego luego entiende matarán. su dolor y le dice que sin importar lo que había pasado, él era un buen padre. El amor Nick espera en las es escaleras con un bate en su una mano y en un momento escucha la bocina de un
auto. Cuando revisa, ve a los oficiales sin vida en su auto, mientras Oh, uno de los shit, madre. sujetos está dentro de la casa y se acerca a él. Nick lo nota y empieza a huir mientras le disparan. Ese se las ingenia para escapar de los disparos. Finalmente termina forcejeando con uno de los tipos y caen desde el segundo piso de la casa. Allí vemos como los demás miembros de la Puta, pandilla pero- capturan a su oh. esposa y a su hijo para llevarlos con Billy. Este toma su Lo arma van y a les secuestrar. dispara a ambos ante la mirada y los gritos de Ah, Nick, los quien corre mata. directo hacia Billy para también ser Ah, no, ya, impactado ahí se por una acaba, ahí bala se y acaba, caer ¿no? al piso Ya, al ahí lado se de su acaba. familia. A Ah, pesar no, de no, todo no. esto, Nick logra sobrevivir al ataque y allí Bueno. está el agente Wallis, quien le dice que era afortunado de estar vivo. Nick se siente desahuciado y muy culpable por lo que había pasado y le dice a la gente que él acabó con su familia, ¿Qué, se creyendo que murió? era el único sobreviviente, pero ella le dice que su hijo también había sobrevivido. Ah, Por lo que Nick bueno. se levanta desesperado y va a la habitación de Sobrevivió su el hijo, hijo. quien estaba en coma gravemente herido. Allí Nick se lamenta por las consecuencias de sus Chanfle. actos y le pide a la gente unos minutos a solas con su hijo. Nick le habla a Lucas y le dice que sabe que no es igual que su hermano Brendan, pero que era más parecido a su madre y tal vez por eso pensaba que Brendan era su preferido. Nick también le dice que los amaba a todos y le pide perdón por haberlos metido en eso I'm y no sorry, haberlos boy. protegido. Luego de esto, y al ver que no tenía nada más que perder, Nick decide escaparse del Uy, qué hospital épico. y va a su casa a cambiarse y a prepararse para ir a tomar venganza. Por esto va al banco y retira todos sus ahorros. Además utiliza Claro, el número de aprovecha teléfono de la al que plata llamó a de su Billy hijo para fallecido. localizar el lugar y descubre que era el número de un bar. Nick llega al lugar y le pide al encargado de información del paradero de El Billy y mismo, su ¿no? gente. El mismo de Este le antes. dice que no le dirá nada y se burla de él, por lo que Nick lo golpea y le dice que tiene negocios Ah, y pendientes se con volvió él, bar. mientras le entrega mucho dinero. El tipo finalmente recibe el dinero y le da una dirección. Además, antes de irse, Nick le dice al tipo que necesitaba conseguir armas. Este lo envía con Bones. Al llegar al lugar, Bones lo mira y le dice que no lo conocía y que estaba muy lejos de casa, pero Nick le dice que venía del bar. Además le muestra que trae Referencia mucho a No Way dinero. Home. Al ver esto, Bones decide atenderlo y le muestra varias armas. Nick escoge varias armas, le paga el doble por estas y se dispone a salir del sitio. Pero en ese momento Tantas Bones le apunta armas. con un arma y le pregunta que si él era el tipo que estaba tras Billy, ya que él era su hijo al igual que ¡Go! yo. Nick le dice que sí, a lo que No. Bones le dice que él no se metía en los asuntos de Billy, que no le importaba Ah, si bueno. tenía que pagar por lo que hizo. Pero también le dice que no le preguntara dónde estaba Billy, porque si lo hacía tendría que acabar con él Ay, qué buen inmediatamente. papá, Luego Bones qué le buen dice que lo papá. respeta por ser un buen cliente y lo deja ir del lugar. Después de esto, Nick se va a preparar las Primero la armas y chamba. al tener una cicatriz aprovecha para raparse la cabeza y alistarse Oye, para ir a Krillin. acabar con Billy y su pandilla. Más tarde Se Nick parece llega a la al- dirección que le dio el tipo del bar y tira a la puerta de un disparo. Allí está ese a sujeto a ese, quien a amenaza ese y se golpea parece. para que le dé información del paradero Y de al otro Billy. El también se tipo le parece. dice que probablemente estaba en su guarida ubicada en un hospital mental abandonado. Nick obliga al tipo a Abandonado. llamar a Billy. Este le dice a Billy Se que parece Nick a ese, estaba a ese se muerto y parece. le dice que era su sentencia. Luego de esto, Nick le dispara al tipo y sale del lugar. Momentos después vemos como Billy se dispone a irse a su guarida y allí llega Bones, quien le dice que sabía que un tipo iría por él y aunque lo había tenido que dejar ir porque era un cliente, no quería que muriera, ya que al Era fin y al cliente cabo era su premium. padre. A este no le importa y le dispara a Bones, acabando con él sin importarle nada. Ah, bueno. Aquí vemos como Nick llega al Hijo lugar mata a y su embiste a un padre. sujeto en una van que custodiaba la entrada. Nick sale del auto y entra al lugar sigilosamente hasta que en un momento se encuentra con los tipos y empieza a acabar con ellos uno por uno. En un momento Billy llega al lugar muy molesto y ve todo lo que ha hecho Nick. Luego de acabar casi con todos, Nick llega a una especie de capilla donde Billy le dispara por la espalda. Nick se da vuelta y ambos descargan sus armas hiriéndose gravemente. Nick se sienta en una banca mientras por Billy el se anuncio. acerca disparándole las últimas balas que tenía, pero no acierta ninguna debido a sus heridas y se sienta junto a él. Ambos se miran y Billy le dice que mirar en lo que se había convertido. Además le dice que se parecía a uno de ellos. Nick lo ¿Cómo mira, así? saca un arma que escondía y le pregunta si estaba listo para morir. Pistolita. Y Billy lo mira mientras se le salen las lágrimas. La película termina con Nick regresando a casa después de acabar con todos y sentándose a ver los videos cuando su familia estaba completa. Allí llega la detective Wallis, quien le dice que su Diablo. hijo Lucas se había empezado a mover y posiblemente sobreviviría. Nick escucha esto y sigue mirando desolado los videos de cuando su familia estaba completa. Pobrecito, mi brother.